Hola, muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este podcast sanitario. Hoy vamos a hablar de una de las leyes fundamentales de la organización del personal estatutario. Se trata de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Va a marcar principalmente la relación laboral que establecen los profesionales sanitarios con una relación parecida a lo que puede ser el funcionariado en otras áreas. Una cosa muy significativa que puede observarse es que no tiene adhesión a determinadas mutuas de funcionarios ni civiles, ni judiciales, ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sí que existen. Esta relación laboral es una relación laboral que se obtiene a través de concurso oposición o de oposición y que es una función fija, lo cual establece unas relaciones de deberes y derechos muy similares al resto de funcionarios. Vamos a comenzar enumerando cada una de las divisiones de esta ley, empezando por su artículo 1 y 2, que establece el objeto y ámbito de aplicación de la misma. Capítulo 2, clasificación. Capítulo 4, derechos y deberes. 6, selección. Capítulo 8, carrera profesional. Capítulo 11, situaciones. Capítulo 12, régimen disciplinario. Y capítulo 13, incompatibilidades. Comenzamos por este capítulo 2, criterios de clasificación del personal estatutario, que establece que el personal estatutario de los servicios de salud se clasifica atendiendo a 3 factores. El primero es la función que va a desarrollar, el segundo el nivel del título exigido al ingreso y el tercero el tipo de nombramiento. Dentro de la clasificación del personal estatutario encontramos 2 niveles. Estamos en el personal estatutario sanitario y el personal estatutario de gestión y servicios en centros sanitarios o que dependen del Ministerio de Sanidad o de las diferentes consejerías con competencias. Dentro del personal estatutario con formación universitaria encontramos, con la antigua designación, los licenciados con título de especialista en ciencias de la salud, licenciados sanitarios, diplomados con título especialista en ciencias de la salud y diplomados sanitarios. Por otro lado, el conjunto de personal de formación profesional, con los técnicos superiores y con técnicos de grado medio. Como ya vimos en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, debemos de renombrar la formación universitaria con el título de grado universitario con la especialidad correspondiente o titulación habilitante. En el personal estatutario de gestión y servicios encontramos la misma clasificación, pero con la excepción de que no son titulaciones sanitarias o en ciencias de la salud. Personal con formación universitaria, licenciados, diplomados o grados, con título equivalente a estos mismos. Personal de formación profesional de cualquier rama que trabaje dentro de este personal estatutario y de gestión y servicios, y otro personal como el personal subalterno, donde encontraremos a los celadores y el de servicios. En cualquiera de los 2 casos, el del personal estatutario sanitario como el del personal estatutario de gestión y servicios, encontramos 2 tipos de contratación. La contratación de personal estatutario fijo y de estatutario temporal, donde podemos encontrar interinos eventuales o por sustitución. En el capítulo 4 de esta ley habla de los derechos que se establecen entre el trabajador y su posición laboral. Encontramos la primera, el derecho a la estabilidad en el empleo. En este punto se refieren al derecho que se tiene a que haya una elección objetiva del personal. De este modo, la oposición o concurso oposición debe de ser libre, donde no existan criterios arbitrarios que puedan beneficiar a ningún trabajador en particular. También hace referencia a la formación de determinadas listas de empleo en las que no prevalezca ningún tipo de criterio para el establecimiento de las mismas, de modo que sean organizadas según aquellos méritos que cada trabajador pueda adherir a su currículum, en el que tendrá especial importancia la experiencia en el puesto de trabajo que se va a establecer, además de la formación académica y formación continua del mismo.
Por supuesto, y a partir de aquí se crean determinadas incongruencias en cuanto a la contratación de mucho personal, en el que podemos encontrar contrataciones de hasta 100, 200 y 300 contratos en un solo año, para un solo día o incluso por horas. Por supuesto, dentro de los derechos existe la percepción de retribuciones, la formación continuada, la protección a la salud y la seguridad, la movilidad voluntaria y la promoción interna. Teniendo en cuenta que por contratación sí que va a aparecer unos criterios de movilidad que establecen un radio en el cual la consejería competente puede desplazar a su personal en función de la necesidad de éste. Respeto a la dignidad y a la intimidad del personal. De ahí que se deban denunciar determinados criterios que se llevan a cabo para las sustituciones, para los llamamientos, para la cantidad de cambios en los horarios que se establecen, que deben de hacerse con una antelación suficiente como para que el trabajador pueda organizar su vida alrededor de su trabajo y no existan problemas de conciliación. Que se establezca un descanso necesario y suficiente entre ambas jornadas de trabajo, con vacaciones retribuidas, asistencia sanitaria y prestación de la seguridad social, información de funciones y tareas, muy importante para no incurrir en ningún tipo de intrusismo o en dejación de funciones. Un punto importante y destacable: a la no discriminación por razón de sexo, raza, religión o cualquier otro criterio arbitrario que pueda establecerse por algún superior. Y por último, por supuesto, el derecho a la jubilación. Tenemos unos derechos colectivos que nos afectan no de manera individual y sí de manera de asociación o de colectividad. Se trata de la libre sindicalización y de ejercer esa actividad sindical, bien yendo a la huelga, a las negociaciones colectivas, a la reunión y a los servicios de prevención. Importante, cuando hablamos del derecho a huelga, se tiene derecho a establecer huelga y no notificar que se va a realizar dicha huelga. Suele ser muy habitual que pregunten al personal si va a hacer o no va a hacer huelga el día anterior o los días anteriores, y esto es totalmente ilegal. Yo puedo hacer huelga, de hecho, el daño, entre comillas, que se establece una vez que un trabajador hace huelga es no ir a su puesto de trabajo y de esa manera evidenciar que es necesaria su presencia en ese puesto de trabajo. Si se informa con anterioridad, lo que se va a hacer es programar esos servicios de manera que no afecte a su desarrollo diario. Por otro lado, se van a establecer unos servicios mínimos a los cuales no nos podemos negar en el caso de que se nos establezca como personal necesario. Y también, por supuesto, se pueden establecer momentos en los cuales se nos puede negar ese derecho como excepcionalidad, como pudo ocurrir durante la pandemia, donde este derecho colectivo puede llegar a afectar de manera negativa al resto de la población, con lo cual se pueden establecer o se pueden limitar dichos derechos hasta que pase esos momentos de excepción. Esto, como os digo, y como bien dice la palabra, es de carácter excepcional y no es común, no lo fue durante la pandemia y no lo será en adelante. Se tiene derecho a hacer huelgas, se tiene derecho a la negociación colectiva, que pueden ser suspendidas, como os digo, por este criterio. Pero el establecimiento de una relación laboral no solamente trae derechos, sino deberes y obligaciones, de los cuales no nos podemos desprender. Se trata del respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, del ejercicio de la profesión para la cual hemos sido contratados. Esto aparece porque puede ocurrir que haya personal que tenga titulaciones distintas, pero para las cuales no ha sido contratado. Por lo tanto, debe de ejercer la profesión para la cual se ha establecido la relación laboral. Igual que era un derecho la formación continua y ofrecerla por parte de la Administración, también es obligatorio y es el deber del trabajador de actualizar los conocimientos. Dado por hecho que los derechos que hemos establecido a la no discriminación, y hablábamos también de esa arbitrariedad que pudiera surgir de carácter ilegal, si salvamos todas esas excepciones y sabemos que eso no va a ocurrir, el trabajador tiene el deber y la obligación de cumplir con las instrucciones de sus superiores, que pueden ser de igual o mayor rango que él o ella.
Por otro lado, tiene la obligación de participar y colaborar con otros profesionales para el cumplimiento de objetivos. El cumplimiento de los horarios que se establezcan, dentro de los márgenes que establece la ley. Debe de informar debidamente siempre que le sea requerido y siempre que su tarea así lo exija. Respetar la dignidad e intimidad de los usuarios pacientes, de modo que no debe de primar nuestro trabajo por encima de ese respeto a la dignidad e intimidad del paciente, sin entrar en valoraciones subjetivas ni en situaciones controvertidas que puedan exponer de algún modo la situación del paciente, no solo de manera física, sino también de manera administrativa. En el siguiente apartado vamos a encontrar la confidencialidad con la información y documentación, que establece los límites del secreto profesional. Cuidar el material y las instalaciones en las cuales estemos prestando nuestros servicios. Cumplimentar la documentación necesaria tanto para el centro como para el paciente. Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo que van a establecer incluso el derecho posterior a la baja laboral que pudiera ocurrir tras un accidente. Si no hemos cumplido con esas normas de seguridad o de higiene en el trabajo que se nos ha exigido y para las cuales se nos ha formado, tendría la empresa, en este caso la administración, derecho a no reconocerlo como un accidente laboral o como una enfermedad laboral. Es necesario cumplir el régimen de incompatibilidades, para los cuales también se establece unos criterios para los cuales debemos de informar para poder adherirnos en algunos de ellos y poder prestar servicios en otros centros en el caso de que tengamos derecho a hacerlos, pero previa información para la administración para la cual estemos trabajando. Por supuesto, no se puede hacer ningún tipo de trabajo con su negativa. Por último, un punto que a veces no se cumple y que debiera de hacerse de manera evidente, que es la identificación con el nombre y la categoría profesional por los usuarios. Bien, pues vamos al punto en el que vamos a hablar de la provisión de plazas, selección y promoción interna. Tendremos los criterios generales. En los criterios generales hablamos de una igualdad que establezca la no arbitrariedad en ningún caso, los méritos que se puedan establecer, como puede ser la formación continua, la formación académica o la experiencia en el puesto de trabajo, la capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal. Para ello, la Administración tiene que proveer de una planificación eficiente de las necesidades de recursos de programación periódica de las convocatorias. La integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus instituciones y centros. Por supuesto, y esto tiene relación con el concurso general de traslados, el que habla a nivel nacional, hablaríamos de la movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, donde un trabajador con una plaza estatutaria fija en un centro de la Comunidad de Madrid puede ser trasladado por petición propia a otra comunidad autónoma, estableciendo una relación con otra consejería distinta, siempre que el puesto demandado esté vacante. Por supuesto, esto exige una coordinación, cooperación mutua e información entre las administraciones sanitarias públicas, tanto a nivel nacional como de diferentes ministerios o consejerías, donde se pueden establecer plazas de un mismo criterio para la Consejería de Sanidad, para la Consejería de Asuntos Sociales o, por ejemplo, para el Ministerio de Defensa. Para ello es exigible que todas las administraciones tengan los mismos criterios de selección, en referencia a la titulación, a las funciones que se van a establecer y a todos los requisitos previos a su incorporación, también respetando temas como, por ejemplo, los de las retribuciones, que deben de estar dentro de una coherencia entre diferentes administraciones. Y por último, es muy exigible la participación a través de la negociación colectiva, tanto de asociaciones y sindicatos profesionales como de la administración pública a la hora de establecer este provisionamiento de plazas, cómo va a realizarse esa selección y cómo va a ser la promoción interna. En cuanto al sistema de selección, se pueden aplicar varios formatos. Uno puede ser el de concurso, donde solamente se van a establecer méritos, como ha ocurrido en muchas administraciones, también la sanitaria, teniendo en cuenta solamente los méritos para los cuales se establecen determinadas plazas. El de oposición, donde todo depende de la nota de un examen y de una clasificación posterior.
y el que combine ambos, que sería el concurso o oposición, donde una parte o un porcentaje de la nota vendría establecido por el examen y la otra por los méritos que tenga cada uno de los trabajadores. A partir de ahí se establecen los nombramientos del personal estatutario fijo entre aquellas personas que hayan obtenido plaza. Esto quiere decir que no han aprobado la oposición, pueden aprobar la oposición y quedarse fuera de las plazas. Si sacan 100 plazas, 200 plazas, 300, los 200 o 300 mejores serán los que tengan la posibilidad de ser incorporados a estatutario fijo, no tanto la posibilidad como la obligación de ser nombrados personal estatutario fijo, cumpliendo con los requisitos para los cuales se ha hecho dicho llamamiento. También se puede establecer una selección de personal temporal, que tiene que ver con la situación de cada uno de los servicios. La promoción interna, que se debe de realizar tanto a nivel de centro como a nivel de intercentros, es decir, se puede promocionar internamente dentro de la propia consejería con la solicitud del concurso de traslado, y la promoción interna temporal por razones de servicio. Bien, recalcamos un apartado que ya vimos en la ley anterior, en la que hablábamos de la carrera profesional. Hay una interconexión entre la ley 55/2003, la 16/2003 y la 44/2003, con los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su capítulo 8, como un ejemplo para poder visualizarlo, donde habla de la carrera profesional como el modelo de desarrollo, que establece que todos los profesionales tienen derecho a progresar de forma individualizada y como reconocimiento a su desarrollo profesional, teniendo en cuenta 3 aspectos: los conocimientos, la experiencia y el cumplimiento de objetivos, donde se establecen 4 niveles, partiendo de un nivel de iniciación o nivel 0. Un nivel 1 o especialista titulado superior investigador, nivel 2 o especialista senior, 3 o consultor y 4 o consultor senior. Con unos factores de evaluación, es decir, hay que cumplir una serie de criterios para poder ir progresando en esa carrera profesional. Se trataría de la actividad asistencial, formación, actividad docente, actividad científica e investigadora y participación y compromiso con la organización. Bien, pues continuamos con las situaciones laborales que nos podemos encontrar. Sería la primera, la más común, los servicios activos; en segundo lugar, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, servicio de gestión clínica, excedencia por servicio en el sector público, excedencia voluntaria y suspensión de funciones. Pasamos ahora a concretar cada una de ellas. En primer lugar, el servicio activo, que va a conllevar todos los derechos que en cada caso correspondan. Estarían aplicados en la prestación de servicios habitual, en el servicio en el que se haya obtenido plaza, bien definitiva o bien en sustitución. También las comisiones de servicios, las vacaciones, la incapacidad temporal y el encargo temporal de desempeñar otras funciones. Dentro del servicio activo puede existir una limitación de derechos derivada de la suspensión provisional de funciones por algún tipo de infracción. En siguiente lugar tenemos los servicios especiales, a los cuales se accede por derechos de antigüedad, carrera, trienios o reserva de plazas. En ellos podemos encontrar la formación especializada mediante residencia, los puestos directivos de la administración pública o cooperación en diferentes ONGs. Encontramos también los servicios bajo otro régimen jurídico, que se derivan de los derechos de antigüedad. Se aplican al personal estatutario fijo como un nuevo modelo de gestión. Durante los 3 primeros años de aplicación, el trabajador o trabajadora tiene derecho a la reincorporación en el mismo área y o categoría que ostentaba. El siguiente servicio sería el de gestión clínica, al cual se puede acceder mediante derechos de antigüedad con reserva de plaza. Podemos encontrar además 2 tipos de excedencia: la excedencia por prestar servicio en el sector público, con un tiempo reconocido en trienios y carrera cuando se reingresa a activo. Por otro lado, tenemos una excedencia voluntaria que no es computable el tiempo ni en carrera ni en trienios. El tiempo mínimo de excedencia será de 2 años y puede aplicarse bajo las siguientes circunstancias: por interés particular, donde no podrá quien tenga expediente disciplinario abierto; por incumplimiento de plazo de reingreso, que se hace de oficio; o por agrupación familiar. Por último, encontramos la denominada excedencia de conciliación de vida laboral y familiar por violencia de género. En último lugar, encontraríamos el caso más estricto, que sería el de suspensión de funciones. Se aplica cuando tenemos
una infracción demostrable en firme, donde el trabajador o trabajadora queda privado de funciones y derechos. Esto puede aparecer cuando existe una imputación criminal con o sin sentencia y puede ser disciplinaria de no más de 6 años. Puede proceder a la pérdida del puesto de trabajo, primero si excede de 6 meses en el lugar que ocupaba hasta el momento, y si es más de 6 años podría incorporar la pérdida del puesto de trabajo. En cualquiera de los 3 casos, excedencia por prestar en servicios públicos, voluntaria o suspensión de funciones, el reingreso al servicio activo se hace a través de los procedimientos de movilidad, como son los diferentes concursos de traslado, el reingreso provisional y la formación para el ingreso en el caso de que haya un desfase entre el tiempo que ha estado en excedencia o en suspensión de funciones y la aplicación de nuevas técnicas o de nuevas formaciones. Bien, pues en el capítulo 12 de esta Ley 55/2003 del Estatuto Marco encontramos la parte que tiene que ver con el régimen disciplinario de aplicación en estas posibles suspensión de funciones que acabamos de ver. Por un lado tendremos los principios en los cuales se va a aplicar la tipicidad, es decir, el tipo de infracción cometida, la eficacia de la misma y la proporcionalidad en cuanto al hecho y a la clase de falta con el tipo de sanción a aplicar. Los principios de procedimiento será el principio de inmediatez, donde no puede existir una dilación excesiva entre el hecho cometido y la suspensión, la economía procesal, que tiene que ver con esta dilación que se puede prolongar en el tiempo de una manera inadecuada, y el respeto a los derechos y garantías tanto del trabajador como del acto cometido. Las clases de faltas que nos podemos encontrar son leves, graves y muy graves. Las leves pueden llegar a sanciones de 6 meses, las graves de 2 años y las muy graves de 4 años. Los tipos de sanciones de menos a más, desde leve a grave, serían el apercibimiento, la llamada de atención, seguido del traslado forzoso sin cambio de localidad, la suspensión de funciones con limitación de derechos, el traslado forzoso con cambio de localidad y, por último y más radical, la separación del servicio. Bien, pasamos ahora a describir cuáles son las faltas leves, graves o muy graves que podemos encontrar. Teniendo en cuenta que, voy a poner una serie de ejemplos que pueden ser homologables a cualquier otro que se le parezca. En el caso de los leves estaría, por ejemplo, el incumplimiento del horario, la falta de asistencia injustificada, la incorrección con los superiores, el descuido, por ejemplo, en la indumentaria o en el uniforme, y el incumplimiento de los deberes para los cuales está asignado. En el apercibimiento grave se pueden incorporar varias acumulaciones de apercibimientos leves, y en el grave directamente pueden ser la falta de obediencia a un superior, el abuso de autoridad por parte de cualquiera de ellos, la desconsideración directa a compañeros, daños a las instalaciones, una injustificación horaria de más de 20 horas mensuales, la falta de 3 a 5 días en 2 meses, y estos no son computables en periodos mensuales, sino en periodos de 30 días que pueden ser continuos y agrupar 2 meses que sean correlativos. Por ejemplo, se puede dar esos 3-5 días entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. También es considerada una falta muy grave la negligencia en la prevención de riesgos laborales. Y por último, y muy grave también, el encubrimiento de cualquiera de las faltas anteriores o de otras que se puedan derivar tanto leves como graves. Llegando a las muy graves, donde aparecería, por supuesto, en la cúspide, la falta de respeto al Estatuto o a la Constitución española, la discriminación, el quebranto de la reserva de intimidad, el abandono del servicio, la falta de 5 a 7 días en 2 meses, el incumplimiento de funciones, la desobediencia a superiores, el incumplimiento de huelga, el incumplimiento de incompatibilidad, una agresión grave o la negativa a usar los equipos de protección individual. Como acabamos de detallar, todo lo que acabamos de decir, tanto en leves, graves o muy graves, son homologables a cualquier acción que sea idéntica. Pues en todos los casos que hemos visto, se aplican unas medidas provisionales previas a la sanción definitiva. Las medidas provisionales comenzarían con la suspensión de funciones por procedimiento disciplinario, que tiene una duración no superior a 6 meses, con
un percibimiento de las retribuciones básicas. Termina bien con la suspensión o con la separación o bien con la reincorporación. En este caso tendrá derecho a los pagos que haya dejado de percibir durante el tiempo de estas medidas o suspensiones provisionales. Cuando se trate de una suspensión provisional de funciones por un proceso penal abierto, la duración máxima ya no ocupa hasta los 6 meses, sino que se va a prolongar hasta la resolución de la misma y va a percibir las retribuciones básicas. Posteriormente se va a solucionar del mismo modo que la suspensión en los procedimientos disciplinarios leves. Por otro lado, la ley establece la creación de otras medidas provisionales por parte de las diferentes comunidades autónomas que no establezcan un perjuicio gravoso para el trabajador. Es decir, no pueden exceder la ley, pero sí pueden aplicar diferentes medidas de suspensión provisional o preventivas. Bien, pues ahora vamos con la última parte del podcast de hoy. Hablaremos de incompatibilidades. Las incompatibilidades se aplicará el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, que podemos encontrar en la Ley 53 de 1984. Solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividades en el sector público en los supuestos previstos en la misma, si bien se pueden aplicar para funciones docente y sanitaria. En cualquier modo, y para poder tener esa segunda actividad, es indispensable tener el visto bueno y la expresa autorización de los responsables de compatibilidad. En ningún caso, las dos actividades no pueden suponer una modificación en la jornada de trabajo y ha de cumplir con los dos puestos y los dos horarios condicionados o a su estricto cumplimiento en ambos casos. Las normas específicas que se van a aplicar serán las siguientes. Se pueden aplicar para el disfrute de becas y ayudas para la ampliación de estudios. En un segundo lugar, para el personal graduado, se posibilita la renuncia al complemento específico, de modo que puede renunciar a esa parte del complemento específico en nómina para poder tener otra actividad paralela. También se va a aplicar a la jubilación con situación de personal emérito y por último a la jubilación parcial con actividad parcial. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Cualquier duda o sugerencia la podéis dejar, como ya sabéis, en los comentarios o en el correo electrónico. Nos vemos en el siguiente podcast.